Buenas noches, bienvenidos a esta entrevista sobre innovación política con la participación de Marlene Mena y Gustavo Escalante. Nuestro tema se refiere a lo que es innovación política, recordando que es un proceso en el cual se busca solucionar problemas de una forma diferente. Se puede decir que la innovación política busca hacer políticas de manera distinta. Por lo mismo vamos a hacer una serie de preguntas, 3 por cada participante para poder interactuar y que ustedes puedan escuchar nuestras opiniones sobre el tema. Vamos a comenzar contigo, Marlene, y buenas noches ante todo. Ok, buenas noches, Gustavo. Muchos de los aspectos de la vida del ser humano deben reacondicionarse al uso de las TIC, lo cual genera cambios considerables en la forma de vida y participación ciudadana. Sobre este tema te pregunto lo siguiente: ¿cuál ha sido el cambio más significativo que se ha percibido en cuanto a la participación ciudadana se refiere en procesos políticos? Ok, personalmente considero que la democratización, ya que sin ella pues no existe la participación ciudadana. Al hablar de democracia pues me refiero a la capacidad que tiene la nación de gobernarse a sí mismo mediante procedimientos que garanticen la participación de los mismos. Para libremente elegir pues tanto su forma de gobierno como a los líderes que lo representen. Y en este aspecto pues las TIC han tenido mucha influencia. Ok, muy bien, gracias, te agradezco mucho por tu comentario. Vamos a seguir con las siguientes preguntas porque tenemos un poquito de corto el tiempo. También hablando de innovación política, una de las características principales de la incorporación de las TIC en los gobiernos es la presentación de servicios de forma ágil y eficiente. ¿Me podrías mencionar un servicio que el gobierno de Guatemala haya implementado y que cumpla con esta característica? Sí, un ejemplo claro es la SAT. Actualmente, pues el trámite e impresión de la tarjeta de circulación de vehículos se ha vuelto un proceso más eficiente y de mejor servicio para los ciudadanos. Anteriormente, pues se hacía todo a mano y ahora, pues con la tecnología, pues ese proceso se ha agilizado bastante. Si ya que mencionas a la SAT, yo, aunque no creas, pensaba en lo mismo, solo que en el ámbito del pago de impuestos y la impresión de tu RTU, que el RTU es un documento que te piden de forma contable para hacer cualquier tipo de trámite en estos tiempos, que tiene que ver con que estés al día con los impuestos, pero sí creo que es un muy buen ejemplo de cómo las TIC han influido en el proceso de casos administrativos dentro del gobierno. Exacto. Tu última pregunta va a ser la siguiente: la influencia de las TIC en la política busca facilitar la vida del ser humano y hacerlo mucho más participativo. Por ello, uno de los pilares esenciales es el papel del Estado y especialmente la protección de la información. Tu pregunta es: ¿existe alguna ley en Guatemala que regule y proteja el uso de información de los ciudadanos? Pues claro, yo tengo entendido que existe la ley de acceso a la información y precisamente pues en el artículo 1 inciso 2, se contempla y se garantiza que toda persona individual tiene derecho a conocer y proteger sus datos personales, siempre y cuando pues estén resguardados por el Estado, ¿verdad? Por el gobierno guatemalteco. Sí, muy bien, sí, tienes mucha razón. Creo que es uno de los pilares de una democracia el poder tener no solo acceso a la información, sino también la capacidad de poder protegerla en algunos casos, más en cuestiones de ámbito político. Muy bien, entonces te cedo la palabra ahora para seguir con esta entrevista. Ok, Gustavo. Ahora entonces te haré la misma, vamos a seguir con lo mismo, ¿verdad? Yo te leo un poco de información y luego te hago la pregunta. Em, Vamos a ver, las TIC han permitido que haya mucha más participación ciudadana dentro de los procesos políticos, permitiendo el acceso a la información más relevante de los mismos. La pregunta es, ¿cómo ha contribuido la opinión del ciudadano para tomar decisiones oportunas en los procesos políticos? Bueno, pues pensaría yo que sin irnos tan lejos, los últimos acontecimientos de esta semana que pasó, en la cual la contribución del ciudadano, quizá no directamente en los procesos políticos, sino al hacerse presente como un requerimiento o estar en contra de una mala decisión de los gobiernos, que aunque muchos de los políticos, en este caso nuestros diputados, digan que no, el fervor de la sociedad no les afecta, pues se logró que se echaran para atrás para una enmienda en el Código Penal que realmente afectaba mucho nuestra situación referente a leyes de corrupción. Es decir,
la gente por medio de redes sociales se hizo pública la información y permitió que se organizaran para ir a hacer de manera pacífica manifestaciones que causaron que los diputados se dieran cuenta de que la gente sí está pendiente de lo que ellos deciden dentro del Congreso, ¿verdad? Entonces creo que ese ejemplo nos hace entender que a pesar de no ser una consulta hecha por los mismos políticos, sí afecta de manera directa a la política de nuestro país, la opinión de las personas en estas cuestiones. Sí, exacto, y que da la pauta también a que los ciudadanos estamos pendientes de lo que el gobierno pues realiza, ¿verdad? Y de cualquier cosa que para nosotros signifique negligencia o que sea perjudicial para todos. Exacto, y hay que Gracias, Gustavo. recordar que todo esto se logró por medio de las redes sociales, tanto el asunto del bono presidencial como el hablar de las reformas políticas. En cuestión de minutos todo el mundo estaba enterado de lo que estaban haciendo y eso permitió que se pudiera realizar lo que pues yo creo que es un triunfo para la sociedad guatemalteca. Exacto, gracias, Gustavo. La siguiente. El uso de las TIC en las campañas políticas brinda beneficios para los políticos. Una de ellas es la captación de votantes a través de la empatía y el seguimiento demostrado en las redes sociales, que era lo que tú mencionabas hace un rato. La pregunta es, durante la última contienda electoral en Guatemala, ¿consideras que los ciudadanos a través de las redes sociales marcaron de manera directa la victoria de nuestro presidente? Sí y no, yo más creo que marcaron la derrota de sus contrincantes. Hay que recordar que el momento político de las últimas elecciones en Guatemala se vio bastante influenciado por campañas dentro de las redes sociales, como la famosa No Te Toca, que era Ujú. contra el candidato del partido líder, que todo el mundo consideraba por tradición, como era la política antigua de Guatemala, el haber quedado en segundo lugar en las elecciones anteriores, pues le tocaba quedar de presidente, y importando poco cuáles eran sus planes para gobernar. Pero por medio de esos movimientos se logró que la gente se diera cuenta de muchas deficiencias que él tenía como candidato a la presidencia y de igual manera de su principal contrincante, que era la candidata del partido de la Unión de la UNE. Y eso dio como resultado que la gente votara por Jimmy Morales. No directamente que él por medio de redes sociales haya logrado la empatía de las personas, sino más bien que las personas no querían votar por los otros dos candidatos. Vuelvo a lo mismo, sí influenció, pero no de la manera que él hubiera querido, considero yo, dado que ahora 2 años casi después nos damos cuenta que no era porque lo queríamos a él, sino no queríamos a los otros. Exacto, y de hecho, pues esto también detalla un poquito que una contienda electoral bien llevada en las redes sociales puede brindar frutos, así como también puede Causar daños. causar daños sí, a figuras públicas, ¿verdad? En este caso, pues lo vimos bastante palpable. Gracias, Gustavo. Y pues la última dice, existen dos tipos de participación ciudadana, la presencial y electrónica, la e-participación. Dentro de esta existen tres niveles, la informativa, la consultiva y la resolutiva. En la informativa consiste en que la población se encuentre bien informada sobre los asuntos públicos o autoridades locales. La pregunta dice, ¿consideras que ese nivel de participación se cumple en todos los procesos políticos en Guatemala? Y de ser así, pues, si nos puedes dar un ejemplo. Yo podría decir que parcialmente, sí, vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos de e-participación, nos referimos a tres niveles, como tú bien lo mencionas, que son la información, la consulta y la resolución. Yo considero que la informativa sí se cumple al 100%. Los mismos ejemplos que hemos estado tocando, la manera en que decretos o actividades del gobierno se proceden a transmitirse por medio de redes sociales, de la prensa, recordando el simpático video de nuestro presidente a las 6 de la mañana de un día domingo, en la cual utilizó las redes sociales para dar información a la población de suma importancia, nos da a entender que en ese sentido sí se cumple. La consultiva y la resolutiva considero que en este momento de gobierno de Guatemala no es su prioridad, dado que consultar por medio de las redes sociales donde han visto que han sido tan atacados no sería ni funcional ni práctico para ellos. Y a su vez resolutiva, pues yo creo que eso va más directamente a lo que es un voto electrónico, por ejemplo, o alguna consulta directamente. Yo sí he visto que en ciertos ministerios, en algún momento por medio de algún tipo de medio consultas o encuestas, han buscado
ver la postura de la población en ciertos temas. Recuerdo vagamente uno del Ministerio de la Defensa en el cual preguntaba que si tenían fondos, para qué sería bueno utilizarlos, y para comprar helicópteros para cubrir las emergencias de fuegos en Petén, que era lo que estaba pasando en esos momentos, para gastar en nuevos aviones, etcétera. Pero era una consulta vaga que no nos aseguraba como ciudadanos que nuestro voto iba a ser tomado en cuenta. Pero quiere decir que la idea ya la tiene. Posiblemente de aquí a unos 2 procesos electorales, considero que sí, el voto electrónico, que sería el tercer punto, o el segundo y el tercero juntos, sí serían de suma importancia para nosotros en Guatemala. Ok, Gustavo, coincido contigo. Muchas gracias por la participación. Te agradezco también a ti, Marlene. Les dejamos entonces nuestra entrevista acá, recordando que los temas de innovación política son temas de bastante interés en nuestra actualidad y esperamos que se haya sido de su agrado. Pasen una feliz noche.